Buen día, mi nombre es Alejandro Padrino, residente de segundo año de Medicina Oncológica del Instituto Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño. El tema de hoy a discutir será el tratamiento sistémico del carcinoma anal. En el pasado, el carcinoma anal no metastásico era tratado con una resección abdominoperitoneal. Estos pacientes presentaban una alta tasa de recurrencia y tasa de supervivencia a 5 años, que era de 40 a 70%. Y todos los pacientes quedaban con una colostomía permanente. De acuerdo con las guías de tratamiento actuales, las diferencias entre un carcinoma de células escamosas del margen anal y las del canal anal es que en un T1N0 de margen anal puede ir a una escisión local. Como podemos ver en estas imágenes, evidenciamos un T1N0 de un carcinoma de margen anal, el cual se le realizó una excisión local con márgenes seguros de más de 1 centímetro. Para, para recordar, para que sea una excisión local no debe comprometer los músculos esfinterinos. De T2 a T4 con cualquier N deben de realizársele quimio-radioconcurrencia. Cabe destacar que los T1N0 con poca diferenciación también deben ir a quimio-radioconcurrencia. En el año 1974, Nigro realizó un estudio en el que administra a pacientes quimioterapia con 5-fluororacilo y mitomicina C en combinación con radioterapia. En los primeros 3 pacientes que fueron enrolados en este estudio se evidenció una respuesta completa y un aumento en la tasa de supervivencia libre de enfermedad a 5 años de 74 a 89%, que comparable con el pasado en el que pues la tasa de supervivencia era de 40 y 60 por la utilización de resección abdominoperitoneal. Esto simplemente queda en el pasado y se decidió utilizar como ley la quimiorradioconcurrencia. En la actualidad aún se mantienen en vigencia los quimioterápicos utilizados por Nigro en los años 70, siendo los de primera elección para el cáncer anal no metastásico 5-FU y mitomicina C, junto con radioterapia, por supuesto. A los que no podían recibir 5-FU, la recomendación era capecitabina o viceversa. En este caso, la capecitabina sería de lunes a viernes junto con la radioterapia. Una opción alternativa a esta sería el 5-FU junto con cisplatino en combinación con radioterapia. La utilización de quimio-radioconcurrencia se mantiene como elección gracias a los estudios ART, al igual que los regímenes ya mencionados. El estudio ART-1 comparó los dos regímenes de tratamiento en primera línea, el 5-FU más mitomicina más radioterapia o capecitabina más mitomicina y radioterapia. En relación a la radioterapia será durante 5 semanas. Las dosis dependerán del estado ganglionar. La dosis total oscilará entre 36 y 54 grays para los ganglios linfáticos y de 50.4 a 59.4 para lo que es el tumor primario. En esta lámina podemos ver dos planificaciones 3D de tratamiento por medio de tomografía. En la izquierda se evidencia una planificación para tratamiento que incluye tanto al tumor primario así como los ganglios inguinales e ilíacos. Mientras que en la derecha evidenciamos cómo es el tratamiento directo sobre el tumor primario. Ahora, los efectos secundarios de la radioterapia se dividen en toxicidad temprana y tardía. Las tempranas incluyen la radiodermatitis, que se ve en cada paciente,
Cistitis y vaginosis son otras presentaciones frecuentes de toxicidad. En el caso de los tardíos incluyen úlceras anales o estenosis. Algunos pacientes también sufren de prostatitis crónica e incontinencia rectal. También disuria y en el caso de mujeres resequedad vaginal, por lo cual se recomienda durante la radioterapia la utilización de cremas humectantes vaginales para evitar estenosis. En esta tabla podemos ver la supervivencia a 5 años y la tasa de fracaso locorregional eh, en relación a 5FU más mitomicina más radioterapia. Y como en la gran mayoría de los casos en estadios tempranos o enfermedad local, tiene un alto impacto en la supervivencia a 5 años, al igual que el fracaso local de la enfermedad. En el pasado, múltiples estudios se llevaron a cabo para investigar diferentes regímenes de tratamiento. Como podemos ver en esta tabla, 4 tipos de tratamientos distintos. En, en el brazo de la radioterapia sola, la respuesta completa se evidenció en un 54%. La supervivencia libre de colostomía fue de un 32% menos. Y la supervivencia global de 14% más dado al número de muertes. En relación con el estudio de 5FU más mitomicina más radioterapia. Y el de radioterapia sola, también tuvo un 13% más de recaída a los 5 años. En el año 2014, un estudio retrospectivo comparó 5FU mitomicina más radioterapia con capecitabina mitomicina más radioterapia. En otras palabras, se comparó fue capecitabina con 5FU y viceversa, en la cual no se evidenció una marcada inferioridad entre ninguno. Los resultados de la respuesta patológica, la supervivencia libre de colostomía y la supervivencia global fueron bastante similares. Una vez culminada la quimio-radioconcurrencia, se evaluará después de 8 a 12 semanas al paciente y se le realizará examen físico y tacto rectal. Si tenemos respuesta completa, pasaremos a la vigilancia constante. En este cuadro podemos ver el seguimiento en el tiempo a 5 años en este tipo de pacientes. Incluye exámenes físicos, exploración de los ganglios linfáticos, eh, inguinales, sobre todo inguinales, marcadores tumorales como el CEA y tomografía, siendo la tomografía cada 6 meses y el resto cada 3 meses, excepto los marcadores tumorales que a partir de los 2 años son anuales y la tomografía que es cada 6 meses. La realización de resonancia y ultrasonido endoanal solo se solicita cuando hay dudas en los hallazgos clínicos antes descritos. Ahora, si hay una persistencia de enfermedad a las 12 semanas después de completar la radioquimio concurrencia, el paciente deberá mantenerse en vigilancia por 3 meses y ser revalorado. Si aún hay persistencia de enfermedad, a los 6 meses el paciente es candidato para una resección abdominoperineal. El fracaso locorregional después de una quimio-radioconcurrencia es de 10 al 30%. Así que la resección abdominoperineal es una cirugía de rescate, básicamente. Por desgracia, la supervivencia a 5 años es baja de un 39 a un 36, a un 39 a un 66%. Y 66%. Y 66%. 36%. 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 36
y es de incluso peor pronóstico en pacientes que tengan afectación ganglionar. En un estudio retrospectivo que incluyó 105 pacientes a los que se les realizó una resección abdominoperineal, la persistencia o recurrencia de la enfermedad se vio en un 43%. De T3 y T4 y márgenes comprometidos fueron los más frecuentes para presentar la recurrencia. Y la supervivencia a 5 años fue de un 60 a un 64%. Ahora bien, si la enfermedad progresa luego de culminada la quimio-radioconcurrencia, se recomienda estudios de extensión para nuevamente para detectar metástasis o descartar metástasis. Al no haber metástasis en pacientes es candidato por una resección abdominoperineal. Todos los pacientes que presentan metástasis por cáncer anal deberán ser tratados por terapia sistémica. La terapia sistémica en el cáncer anal metastásico se divide en tratamientos de primera línea y de segunda línea. En el caso de los de primera línea tenemos como régimen preferido el paclitaxel y carboplatino. De régimen alternativo al mismo tiempo el 5-FU más cisplatino. Estos se encuentran aprobados gracias al estudio INTERACT, en el que se enrolaron 91 pacientes que no habían recibido tratamientos previamente, con enfermedad irresecable, recurrencia local o metastásica, y se comparó tanto paclitaxel carbo con 5-FU cisplatino, evidenciándose una excelente respuesta en ambas líneas, en ambos brazos, pero por cierto grado mejor la respuesta es paclitaxel carboplatino, por lo cual es el que se encuentra como recomendación preferida en primera línea. Sin embargo, el 5-FU y cisplatino como régimen alternativo. Otro estudio retrospectivo en el que sumaron 53 pacientes demostró la eficacia de Folsis como primera línea de tratamiento. Y si bien el Folfos no tiene tantos estudios como los ya mencionado antes, las guías lo mantienen como un régimen alternativo en vista de que en los pocos estudios que tiene ha presentado seguridad en pacientes con carcinoma anal metastásico. En el caso de la segunda línea de tratamiento, un estudio de un solo brazo multicéntrico de segunda fase estudiaron la seguridad y eficacia de un anti-PDL1, el nivolumab, en pacientes con cáncer metastásico refractarios a tratamiento. 37 pacientes fueron evaluados, recibieron nivolumab, de los cuales todos con que recibieron al menos una dosis de nivolumab tuvieron un 24% de respuesta, motivo por el cual el nivolumab se incluye como segunda línea de tratamiento. Mientras que por otra parte, los estudios Keynote 028 y Keynote 158 estudiaron los efectos de otro anti-PDL1, el pembrolizumab. El primero, el Keynote 028, se realizó en pacientes con PDL1 positivo, con un control en el que se vio un control de la enfermedad del 58%, mientras que en el segundo se evaluó nuevamente pembrolizumab, pero en pacientes con mismatch repair deficientes y con inestabilidad microsatelital, mostrando nuevamente beneficios, aunque no es necesario que netamente el paciente tenga estudios de PDL1, ya que estudios han demostrado que la mayoría, de hecho, cuentan con pacientes con cáncer anal metastásico, tienen presente o positivo el PDL1. Por otra parte,
Es todo lo contrario en el caso de la inestabilidad microsatelital, que normalmente no aparece. Y debido a esto es que el pembrolizumab y el nivolumab actualmente son de segunda línea de tratamiento. Muchísimas gracias por su atención.